Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad es para sentarse a digerirlo con calma. Es un texto llamado La percepción trascendental y el estado de la mente y suelta una bomba desde el principio. Totalmente. Dice que toda nuestra vida, con sus rutinas, miedos, ambiciones, es un marco demasiado pequeño para la conciencia. Pero la idea más provocadora, la que de verdad te obliga a frenar en seco, es que lo que llamamos búsqueda espiritual ¿Sí? podría ser en realidad la forma más elegante, la más sofisticada de escapismo que hemos inventado. Exacto. A ver, empecemos con esa premisa, porque es muy fuerte. Es fuerte. Decir que la búsqueda espiritual es un escape sofisticado, va en contra de casi toda la industria del bienestar, ¿no? De todo, del desarrollo personal. Del desarrollo personal. El texto realmente sugiere que alguien que medita o se va a un retiro de fin de semana está simplemente huyendo de sus problemas. Digo, suena bastante cínico. Es una reacción natural, porque choca con todo lo que nos han dicho. Pero el texto no lo plantea como un juicio moral. Ok. Lo plantea más como una observación del mecanismo de la mente. No dice que la intención sea mala, Entiendo. sino que el movimiento en sí mismo nace de un lugar, digamos, equivocado. Parte de una descripción muy cruda de la vida cotidiana. ¿Cómo cuál? Un ciclo de tensión, aburrimiento, placer fugaz, miedo, o sea, un desorden constante. Y es de esa sensación de no aguanto más esto, de donde surge el impulso de buscar algo más. O sea, es como el equivalente a sentir que tu vida es un caos, que tienes la casa hecha un desastre. Ándale. Y en lugar de empezar por ordenar los cajones, te pones a planear un viaje de un mes a la India para encontrarte. Exacto. El texto diría que ese plan, por más espiritual que suene, es solo una forma más elaborada de no querer lidiar con el desorden que tienes aquí y ahora. Precisamente esa es la analogía perfecta. El texto lo llama una evasión refinada. La mente, para no confrontar su propio vacío, su confusión, proyecta un ideal. La iluminación, el paraíso, la paz interior. Un futuro. Un destino futuro, claro, para no tener que habitar la realidad presente. Y el problema es que quien está proyectando todo eso es el mismo yo fragmentado que generó el desorden. Claro, el mismo arquitecto del caos ahora se pone a diseñar la ruta de escape. Por eso la conclusión de este primer punto es tan, demoledora. Cito, mientras la mente busque, seguirá encerrada en su propia sombra. ¡Wow! La propia acción de buscar, que nace del deseo de escapar de la prisión, lo único que hace es reforzar los barrotes. Ok, esto es, un callejón sin salida aparente. Si el texto nos dice que buscar es una trampa, entonces, ¿qué? ¿Nos rendimos y ya? Bueno, Me imagino que la alternativa no puede ser simplemente la pasividad o el conformismo. El texto debe proponer algo, ¿no? claro. Y aquí es donde introduce un concepto clave, pero que es muy fácil de malinterpretar. El orden. El orden. Y se apresura a aclarar que no tiene nada que ver con la disciplina de un monje, ni con reprimir tus deseos, ni con seguir un código moral. Entonces, ¿qué es? Si no es disciplina, ¿qué es el orden? Lo define de una manera muy funcional, casi mecánica, la ausencia de conflicto interno. Ausencia de conflicto. Imagina un motor. Un motor en desorden es el que tiene piezas que luchan entre sí, que raspan, que gastan energía inútilmente. Claro, la fricción. Exacto. Un motor en orden es aquel donde todo trabaja en armonía. El texto dice que nuestra mente es ese motor en desorden. El deseo jala para un lado, el miedo para el opuesto, la ambición para otro. Una guerra civil constante. Es una guerra civil constante. El orden es cuando esa guerra cesa. Me gusta la analogía del motor. Pero entonces, ¿cómo se afina? Porque si el texto ya nos dijo que el esfuerzo por buscar es parte del problema, supongo que esforzarse por tener orden también sería una trampa. Exactamente la misma trampa. El yo que dice voy a ordenarme es solo otra pieza más en conflicto. Ok, entonces, El texto propone algo mucho más sutil. Dice que el orden no surge del esfuerzo por corregir, si no, sino de la comprensión total y sin juicio del desorden. De ver, momento a momento, cómo funciona esa fricción, sin querer cambiarla, simplemente observándola con una atención total. a ver, Es en ese acto de ver sin intervenir donde el conflicto, al ser completamente iluminado, se disuelve por sí mismo. espérate, porque aquí es donde, para mí,
El texto da un giro que te vuela la cabeza. Justo. Dice que cuando se alcanza a ese estado de orden, de no conflicto, nace una energía completamente nueva, unificada. Pero luego te da una cachetada y te dice, Es solo el comienzo. o sea, llegas a este estado que ya parece increíble y te dicen que apenas estás en la puerta. Es que ese es el primer gran umbral. Ese orden interno no es la meta, es la condición mínima indispensable. La base. Es como si quisieras hacer una observación astronómica. Primero necesitas que el cielo esté despejado. Ese orden es el cielo despejado, ahora sí se puede empezar a ver algo. Pero esto nos lleva a un problema muy práctico. A ver. ¿Cómo distinguimos un cielo realmente despejado de uno que parece despejado pero en realidad solo tiene una capa de niebla muy fina? Ah. El texto habla de la diferencia entre la quietud auténtica y la quietud fabricada. Ay, claro. Conozco a mucha gente que medita y dice sentir una paz increíble. El texto diría que eso no es real. No diría que la sensación no es real, sino que su fundamento puede ser frágil. Ok. Pone un ejemplo muy claro. Te sientas a meditar, controlas tu respiración, pones música relajante y, claro, sientes calma. Pero esa calma depende de todo ese ritual. Depende de las condiciones. Es una suspensión controlada del conflicto. En cuanto te levantas y alguien te toca el claxon en el tráfico, la guerra civil interna vuelve con todo. Regresa el caos. El caos no se resolvió, solo lo pusiste en pausa. Entiendo. Es como ponerle mute a las notificaciones del celular. No han desaparecido, solo dejaste de oírlas un rato. Justo. Y esto me lleva a pensar en el rol de la técnica. Hay miles de técnicas de meditación, de respiración. El texto las descarta todas. Es muy crítico, no con la técnica en sí, sino con la dependencia de ella. Ah, ok. Argumenta que cualquier quietud que se apoye en un método, en un control, sigue siendo una forma de desorden enmascarado. Desorden enmascarado. Sí, porque debajo de esa calma superficial, el actor principal sigue intacto. El yo que medita, el yo que está orgulloso de su disciplina, el yo que quiere alcanzar un estado superior. Claro. Ese yo, con todos sus miedos y deseos, no ha sido examinado. Solo se ha puesto un disfraz espiritual. El yo con toga y sandalias. Exactamente. La quietud auténtica, según el texto, no es algo que se produce o se fabrica con una técnica. Entonces, Es lo que queda cuando, a través de la comprensión, la mente deja de acumular y de luchar. Es el estado natural de la mente cuando no está obstruida. ok. Esto del yo me parece que es el nudo de todo el asunto. Es el centro. Si la búsqueda es un escape y la quietud técnica es un disfraz, el problema de fondo parece ser este personaje, este yo. El texto lo llama el experimentador, ¿cierto? Sí, y este es el corazón de todo el argumento. La mente, nuestro yo, está obsesionada con tener experiencias. Sí, queremos la experiencia de la paz, la experiencia del amor, la experiencia de la revelación divina. Pero por definición, para que haya una experiencia, tiene que haber dos cosas. A ver. El que experimenta, o sea, el yo, y la cosa experimentada. Una dualidad, sujeto y objeto. Y en esa dualidad, en esa separación, reside la raíz de todo conflicto. Piénsalo en algo más mundano. Ok. Es como intentar disfrutar de un concierto mientras te la pasas grabándolo con el celular. El yo es el que graba, el que está pensando. Se oye bien, se ve bien el encuadre, les gustará a mis seguidores. Sí, totalmente. Ese yo que experimenta te saca por completo de la experiencia real de la música. Estás tan ocupado registrando el momento que te lo pierdes. Qué buen ejemplo. Estás ahí, pero no estás. Estás mediando la realidad a través de tu identidad. El texto sugiere que con lo sagrado, con lo que llama lo inconmensurable, es igual pero a un nivel infinitamente más profundo. ¿Cómo? No puede ser experimentado porque en el instante en que hay un yo ahí para registrarlo, para decir, wow, estoy teniendo una experiencia trascendental, ¿Ya se contaminó? la experiencia ya no es pura, ya fue capturada, etiquetada y guardada en el álbum de recuerdos del yo. El acto mismo de querer atraparlo hace que se esfume. Entonces, la única forma de que ocurra una percepción real es que el experimentador no esté, que no haya nadie en casa, por así decirlo. Que el actor principal salga del escenario. Esa es la tesis. Y suena casi imposible, porque toda nuestra vida está construida alrededor de fortalecer a ese actor. Vale, si el yo tiene que desaparecer del escenario, ¿cómo se ve un escenario vacío?
El texto debe describir ese estado, ¿no? Porque si no, nos deja en la nada. Sí, sí, y lo hace describiendo 3 cualidades. Pero insiste en que no son pasos de un manual de instrucciones, no es una receta. Son como cualidades. Son las cualidades de una mente que está lista. La primera es el vacío total. Uf, esa palabra asusta. Suena a nihilismo o a depresión. Es que nuestra cultura le tiene pavor al vacío. Pero el texto lo define de una manera muy precisa. No es un vacío de no hay nada, Entonces, sino un vacío de contenido psicológico autorreferencial. Es una mente vacía de los recuerdos que usamos para construir nuestra identidad, vacía del conocimiento acumulado que nos da una falsa seguridad, ya veo. vacía de las imágenes de quienes creemos que somos. Usa una analogía bellísima, una mente como un cielo despejado, sin nubes. Simplemente es un espacio abierto, disponible. Y supongo que no puedes vaciar la mente a la fuerza, porque ese sería el yo, otra vez, con una escoba tratando de limpiar. Exacto. Sería el yo barrendero. El texto dice que el vacío no se logra tirando cosas, sino que se revela cuando la mente, por comprensión profunda, simplemente deja de acumular. Ok. ¿Y la segunda? La segunda cualidad es una sensibilidad extrema. Eso también va en contra de la idea del sabio impasible, ¿no? El que está por encima de todo. Totalmente. Una mente silenciosa no es una mente muerta o indiferente. Al contrario, es una mente intensamente viva. Ah, mira. Al ya no tener las barreras del yo, los miedos, las defensas, la percepción es directa, total, sin filtros. Es ser vulnerable en el sentido más puro. Vulnerable. Y la tercera cualidad que lo une todo es el amor. Pero seguro que no se refiere al amor romántico de las películas. Para nada. Lo define de una forma muy radical. No es el amor de te quiero porque me hace sentir bien o te necesito para no estar sola. El amor transaccional. Esas son formas de amor que nacen del yo, de una carencia. El texto habla de un amor que es como el calor del sol. Simplemente está, irradia, no pide nada a cambio. Es una energía de afecto lúcido que surge precisamente cuando el yo y sus necesidades ya no están en el centro de la ecuación. Vacío, sensibilidad y amor. ¡Qué locura! Son las 3 cosas que el yo más teme. Estar vacío, ser vulnerable y amar sin poseer. Exactamente. Y todo esto nos lleva al gran final, a la conclusión. Si desmantelamos la búsqueda, la técnica y al propio buscador, ¿qué queda? ¿Qué significa todo esto en la práctica? Significa la inversión más radical que uno puede imaginar. Que el yo, esa entidad que somos y que se esfuerza, que sufre, que medita, que quiere mejorar, Sí. nunca, bajo ninguna circunstancia, puede alcanzar eso que es sagrado. Todo su movimiento, por más noble que parezca, está contaminado por su propia naturaleza. O sea que todo el esfuerzo es en la dirección equivocada. Es como intentar subir una escalera para llegar a la luna. No importa qué tan rápido subas, la escalera está apoyada en el lugar incorrecto. Esa es la idea. Y aquí viene la inversión. Según el texto, la revelación no ocurre cuando el yo por fin llega a la meta. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando el yo se disuelve, cuando no hay búsqueda, ni espera, ni un centro psicológico que desee algo. Y entonces, y solo entonces, sucede algo extraordinario. ¿Qué? El texto lo dice así. Lo supremo busca a la mente. Lo otro entra en la conciencia humana sin ser invitado. ¡Wow! Eso sí es para quedarse callada un rato. Sí, No se trata de encontrar algo, sino de estar en un estado donde eso puede encontrarnos. Es una inversión total de la agencia. total. Dejamos de ser el cazador y nos convertimos en el espacio abierto donde algo puede aterrizar. ¡Qué imagen! La frase final del texto es de una potencia increíble. Lo incomparable desciende cuando la casa está vacía. Cuando la casa está vacía. Y añade un matiz crucial. No desciende como un premio por haber vaciado la casa. No es una recompensa. Entonces, Simplemente desciende porque es el único estado que puede recibirlo. Es una cuestión de física, no de mérito. Un espacio vacío puede ser llenado. Un espacio lleno de muebles, de ruido, de un yo que no para de hablar. No. ¡qué viaje! Empezamos con el desorden de la vida diaria, pasamos a ver la búsqueda espiritual como una forma de escape, y terminamos con esta idea de que la única tarea, si se le puede llamar así, es que el yo se haga a un lado, que la casa se quede en silencio y vacía.
El hilo conductor ha sido una demolición sistemática y constante del actor principal de nuestro drama interno, el yo. Sí. Su búsqueda, sus técnicas, su deseo de experimentar, de acumular. La invitación del texto es a dejar de obsesionarnos con el actor y poner toda nuestra atención en la calidad del escenario, la mente. El escenario. Si el escenario está en orden, vacío, sensible, lo que tenga que suceder, sucederá. Sin duda, deja muchísimo en qué pensar. Y aquí queda una reflexión final, que se desprende de todo lo que hemos analizado. A ver. Sí, como sugiere el texto, el impulso mismo de hacer algo para cambiar nuestro estado interno es parte del problema. ¿Qué significaría, en un momento de ansiedad o de confusión, simplemente observar ese impulso de querer arreglarlo, de querer huir, sin actuar sobre él? ¿Qué podría revelarse en esa pequeña pausa, en esa inacción deliberada?